Pues yo pienso que el dibujo, la pintura y la escultura se unen, podías formar una sola unidad con esas tres disciplinas. Bueno, yo puedo llegar hasta pintar en la calle. Lo normal es que este trabajo, sobre todo de hace ya bastantes años para acá, se haga en la intimidad del estudio. En la antigüedad, yo creo que el pintor y el escultor trabajaba en todo el tráfago de la vida, ¿no? Me imagino que Miguel Ángel y Fidias pues eran trabajos como podía ser el trabajo de la arquitectura, muy en el exterior y muy entre los demás. Después se ha vuelto muy privado. Eso también lo que tenemos que hacer es como muy privado. Se trata de expresar lo que tenemos muy en el fondo de la cabeza o del sentimiento, y hace falta un tipo de concentración que la encuentras en la soledad del estudio, ¿no? A mí, sin embargo, a veces incluso deseo el salir al mundo a trabajar. Me gusta mucho estar con la gente. Con todo eso yo ya contaba con que hacía calor, con que la gente iba a aparecer por allí. No sabía hasta qué punto todo eso me iba a dificultar. Yo al calor, naturalmente, no tengo ningún problema con él, con el calor del sitio donde vivo. El calor de Madrid, pues es el calor de mi pueblo. Ahí mi vida surgió en estos sitios. Es una doble pintura. Todo el recorrido del perímetro de la Puerta del Sol reflejado en dos cuadros, que en cada uno de ellos las dos mitades de la Puerta del Sol. Y eso tiene que ser más o menos en el centro del verano como luz, no como calor, como luz, que viene a ser finales de junio. Pero no pude hacerlo, pero tenía tanta ansiedad de empezarlo que lo empecé fuera de fecha, nada más que por empezarlo. Y con la intención de trabajar los días que pudiera y reanudarlo al verano siguiente, que es lo que voy a hacer. Yo creo que yo puedo tardar toda la vida en algo que trabajo a lo largo de toda la vida en muy pocas ocasiones. O sea, si a lo mejor juntara todas las sesiones a lo largo del tiempo, tampoco sería tanto tiempo, ¿no? O sea, yo creo que lo que tardo muy en función, aparte de que tardo más que otros, claro, pues en función del tiempo que dedico a cada trabajo. La Puerta del Sol, por ejemplo, yo estuve trabajando 4 sesiones en cada uno de los 2 cuadros. Pues un año después lo voy a continuar. ¿Cuántas sesiones voy a echar este verano? Yo no lo sé. Así una pintura se te puede eternizar. Empecé 2 por el placer de trabajar hace ya lo menos más, quizás 15 años, muchos años, cuando hice la segunda Gran Vía esquina, la Gran Vía con Clavel, que en los años 80, y sin la intención de hacer una pintura, esta serie, que eran 6 en principio, y he añadido una, o sea, van a ser 7. Y las comencé como obras aisladas en sí mismas, como homenaje a un espacio que a mí me sugestiona. Y ya no desde la calle, sino desde separado de la calle bastante, pues surgió un viaje por la Gran Vía, un recorrido, un vuelo por la Gran Vía desde su comienzo en la calle de Alcalá hasta la desembocadura en la Plaza de España, a lo largo de un día que he decidido ya cuál va a ser, que es el 1 de agosto. Es la misma Gran Vía que pinté en los años 70, a finales de los 70, pero todo esto está hecho desde la 4ª o la 5ª planta. Es realmente un vuelo. Y realmente me sugestiona ese tema, una obra seriada como una película, como una secuencia de una película,
un vuelo que puede ser humano o no, puede ser de una mosca, puede ser de un demonio, puede ser de un espíritu, de un ángel, algo que te permite ver cosas que no sueles ver y, por lo menos yo, en un espacio en donde ves detalles que normalmente para el ciudadano que va por la calle quedan inasequibles a su visión. No he tenido la necesidad de trabajar sobre series, no he hecho series, no hay series en mi pintura. Las series han surgido un poco sobre la marcha. Cuando ha pasado el tiempo, pues me di cuenta que he hecho varias ventanas, que he hecho varios cuadros de Madrid, que he hecho varias parejas, que he hecho, en fin, bueno, varios árboles, pero nunca está en mi intención, desde el principio, hacer una serie. El pintor puede dibujar, el escultor puede dibujar. El dibujo es un viaje que haces con muy pocos elementos. Es como la médula o el enlace de toda forma de representación plástica, de donde nace todo lo demás. Porque es la forma más simple de transcribir el mundo que nos rodea. Entonces la pintura y la escultura tienen un tipo de sofisticación que por un lado amplía el espacio y les permite llegar a una profundidad y a una riqueza mayor, pero hay algo primigenio en el dibujo que cuando lo captas es incomparable. O sea, Leonardo, Miguel Ángel, bueno, todos los dibujos que están en la historia del arte de grandes hombres parece que están hechos como apoyo a un trabajo que generalmente podía ser la pintura o la escultura. Tenemos la experiencia de miles de años de trabajos al aire libre, es decir, que ya la esfinge de Gizeh pues tenía que soportar, tenía que funcionar en el desierto, es decir, que se agrandó muchísimo. Y ya sabemos que al aire libre las formas se achican y tienen que competir o con montañas, o con ríos, o con coches ahora, o con farolas, con todo el mobiliario urbano. Y bueno, pues afrontamos con mucha naturalidad el hecho de que el tamaño natural se tiene que ampliar. Ya no puede ser el tamaño natural, que es en el que, en mi caso, he trabajado siempre la escultura, y casi es en el tamaño habitual, en todo lo que es la forma privada de la escultura. Yo trabajo muy en relación y muy necesitado del modelo. El modelo puede ser una calle, puede ser una persona. Hasta que no tengo ese modelo disponible, yo no puedo ponerme a trabajar, no debo ponerme a trabajar. Y está en función a todo eso. Yo deseo hacerlo, puedo desearlo mucho, pero hasta que no está esa colaboración del modelo, tengo que esperar. Por eso yo llevo muchas cosas a la vez. Y esta escultura yo la hice cuando estaba realizando el hombre de la pareja de hombre-mujer de Reina Sofía de madera, como apoyo a la escultura del hombre. Tenía muchísimas dudas, no sabía muy bien cómo resolver, fue un laberinto el desarrollo de esa escultura. Hice muchos bocetos, muchos estudios en diferentes posiciones de diferentes personas, de diferentes modelos. Y yo los tuve por allí, ya una vez que acabé la escultura, los conservé, podía haberlos destruido, pero los conservé. Y en un momento determinado, pues hará como 4, 5 o 6 años, armé los trozos que había, los estudios que yo había hecho, y me encontré con una figura que en sí me parecía muy interesante. Y yo quisiera, como siempre, acabar más las cosas, pero si se quiere llevar en bronce, tenemos el tiempo justo de fundirla. Y la acabaré ya en el bronce todo lo que pueda. El bronce, la cera, pero sobre todo el bronce, permite bastante trabajo. Vamos a ver lo que puedo hacer. Yo he hecho muy pocas copias. Hay gente que ha copiado, no ahora, quizá en otras épocas. Rubens copió a Tiziano, y es una forma de reverencia y de experimentar
y de aprender y de absorber algo que ha tenido otra persona a la que admiras. Porque al copiar te lleva a una observación de lo que estás copiando, sea la obra de otro o sea cualquier elemento, una observación permanente de una profundidad que no lo tienes si no estás copiándolo. Allí ves perfectamente cómo es la línea de la nariz, qué diferencias hay entre una mejilla y otra. Es una relación que tienes de muchísimas horas, de una intensidad verdaderamente extraordinaria. Y yo hice hace unos años dos cabezas griegas, mayores que el tamaño natural y que corresponden a los frontones, a uno de los frontones del templo de Olimpia, donde estaba el Zeus de Ficias. Y nada más que por el placer de hacerlo. Acabé lo que pude durante un curso, se pasaron al yeso, y después pensé, cuando surgió lo de la exposición, qué interesante sería como toma de posición llevar estas cabezas con dos más que podría hacer para expresar todo lo que para mí ha supuesto el mundo antiguo y que fuera la arrancada de la exposición. Antonio López es una de las grandes figuras del arte español del siglo XX-XXI. Pues Antonio López es un artista verdadero, ¿no? Y difícil de clasificar, en mi opinión, pero absolutamente contemporáneo, ¿no? Yo lo que me parece lo más protagonista en el mundo de Antonio es su atención a la sociedad que le rodea. Quiere contar la verdad, ¿no? Cuenta la verdad de su existencia. Lo interesante es cómo vive la idea. Es decir, cómo le surge a él la idea, cómo la hace compatible con una observación de la realidad de una manera tan profunda y de una manera tradicional, vieja, sabia incluso. En el caso de Antonio López hay una cosa muy directa y en el fondo muy moderna que lo diferencia bastante de los clásicos españoles. Con todo es muy española porque la verdad es que retrata la realidad instantánea. Es un personaje que se ha dado cuenta que la realidad no es lo que aparece cuando tú miras a tu alrededor, sino que él se ha propuesto saber la verdad de esa realidad, ¿no? Estamos hablando también de uno de los grandes maestros que tenemos ahora mismo en la actualidad. Estamos hablando de un genio, estamos hablando de Antonio López. Pocos en este país han reflejado el tiempo que nos ha tocado vivir como lo ha hecho él. Esa dramaticidad humilde y secreta de lo cotidiano. Es uno de los elementos más bonitos de la obra de Antonio, el cariño con el que trata la tierra, la gente del pueblo, su familia. Él está muy, muy conectado con su familia y se nota que los quiere mucho, y cuando los pinta transmite un cariño muy hondo. La figura le interesa muchísimo y la figura que tiene cerca es la figura de la familia. Los niños le producen una emoción enorme. Cuando yo recuerdo el gran cuadro de Carmencita jugando de espaldas al atardecer en la azotea de su casa de Tomelloso, me parece que eso es una obra maestra, porque es ambigua de técnica, se parece un poco a los prerrafaelitas ingleses, esa niña de espaldas y en sombra. Verdaderamente eso es un cuadro absolutamente excepcional. El friso que hace esas mujeres en Tomelloso, que es una maravilla, que es como un Manteña español, ¿no? Los paisajes de Madrid me parecen fantásticos y ahí crea una emoción nueva, esa vista
de una persona que vive en la ciudad y que siente la ciudad y que sabe lo que es ese amontonamiento de gente, ¿eh? Eso lo veo muy nuevo. Ahora es curioso advertir que, por ejemplo, Antonio en la pintura, sobre todo en ese trabajo que a mí me parece que es el más importante que pueda estar haciendo, que es el retrato de esas grandes ciudades, las ciudades esas palpitando, es el retrato de una ciudad a lo mejor doliente, bien maltrecha, con penalidad, pero que él la ve y sobrevuela sobre ella como si fuera una ave heroica, ¿no? Yo creo que esa visión panorámica de la ciudad contrasta con su sensibilidad ante la escultura, que es una sensibilidad pormenorizada, va allí a la palpitación de la piel, a los pequeños protuberancias, a las modulaciones suaves de la piel. El dibujo, Antonio ha dibujado toda la vida, siempre, yo lo considero su producción, digamos, tan valiosa, tan importante como su pintura, ¿no? Él considera además que el dibujo es una actividad artística diferente a la de la pintura, ¿no? También me gustan mucho esos dibujos que hace de espacios neutros, que son de noche normalmente, con luz eléctrica, son como espacios, yo los veo muy tristes y como desalmados, ¿no? Como, no sé, yo esos los veo muy actuales, incluso actuales hoy, ¿eh? Yo creo que a partir de los años 60 él hace dibujos extraordinarios. Me parece que todos los dibujos que hace de interior de su estudio, tanto en Tomelloso como en Madrid, pues en cierta manera son un diálogo con las meninas de Velázquez, ¿no? Con la idea un poco del interior, con las luces cambiantes, los contraluces, el espacio vacante, ¿no? Que sin embargo está lleno de sentido, ¿no? Entre todos los dibujos maestros, la obra superior, en donde verdaderamente podemos decir que es un paradigma de gran dibujo, es el de su tío atravesando la habitación. El dibujo tiene una relación muy íntima con la escultura, porque la única forma que tú puedes llegar a la escultura de manera conceptual o íntima es el dibujo. Es un escultor no de propuestas radicales, es un escultor de propuestas sutiles, sensibles de la piel. La escultura quizá también se mueva en otro terreno. Hay otros valores en la escultura que podrían ser contrarios a los de Antonio, pero hay que respetar que Antonio tiene su personalidad y eso es un hecho. Es mejor que sea así que no que sea un escultor más diríamos, más formalista, ¿no? Yo creo que es mucho más que un realista. Yo creo que es un personaje que realmente se ha planteado, quizá es el único personaje que se ha planteado qué significa la realidad desde el punto de vista del arte, que es mucho más que ser realista, que eso puede ser una fórmula, ¿no? Yo creo que él ha vivido siempre el hecho artístico como epifanía, es decir, ante la contemplación de la realidad, de cualquier aspecto de la realidad, él busca siempre el momento epifánico, ese momento del que habló James Joyce, en donde las cosas se revelan en su naturaleza más profunda, ¿no? Y que es lo más genuino del conocimiento. Antonio lo que quiere es absolutizar ese instante en el que ha tenido la revelación. Y entonces él intenta, nunca lo puede conseguir completamente, pero intenta recrear la visión que ha tenido en ese momento en el que se le ha producido la revelación. Yo no le llamaría perfeccionista, es muy obsesivo. Digamos que no sabe, como no sabe cuándo va a terminar un cuadro, se guía por otra serie de necesidades, no la de la perfección. Su obsesión es que tenga vida, o sea, que esté ahí, que diga algo, que transmita, que emocione. O sea, y esto, hasta que no lo consigue, no lo para. Eso le cuesta muchísimo trabajo. Hay que decir que Antonio es de los pintores que he conocido yo que mejor entiende la escultura. Ha sido un aficionado, un apasionado de la escultura, de toda la escultura de todos los siglos, ¿no? Son una visión de mucha proximidad
en la escultura y una visión de mucha lejanía en la pintura, con lo cual creo que se complementan bien. No tiene prisa para nada. Él lo único que quiere es que esa escultura quede absolutamente como él quiere que quede. Tiene muchos proyectos y los empieza a veces muchos a la vez, varios a la vez, y luego abandona algunos, sigue otros. También tiene que ver, él pinta al aire libre, o sea, si pinta la Gran Vía, está en la Gran Vía. Entonces, el cuadro ha podido empezar en invierno, pues lo pinta esos 2-3 meses de invierno, luego esa pintura pues se queda ahí meses, coge otras. Y yo creo que le organiza las estaciones, el tiempo. Le organiza también pues su estado de ánimo. Tiene que esperar la estación del año, el mes, la luz, que es un caso extremísimo de objetividad. Yo no sé por qué Antonio hace eso. Evidentemente es una obsesión por la perfección. Pero yo creo que no solamente es eso, ¿eh? Yo creo que Antonio se quiere apoderar del tiempo objetivo. Le gusta tanto la perfección de lo que está haciendo que lo que haría es meter el tiempo de reloj dentro del cuadro y lo va densificando hasta que aquello parezca que tiene el tiempo dentro. Él tiene la misma filosofía que los impresionistas, ¿no? Que es la filosofía moderna, con la luz, que es que la luz es el reloj de la naturaleza, y entonces que la luz es constantemente el cambio. Y todo el arte moderno, la palabra moderno significa cambio. Entonces es un problema de cómo tú registras el cambio. Esperar artísticamente es lo más difícil, ¿no? Siempre. Y en el caso de Antonio López, además, hay un hecho. Él nunca considera que un cuadro está acabado. Nunca. El cuadro para él siempre debe o permanece abierto, ¿no? Antonio pinta pocos cuadros. Sin embargo, uno no recuerda la obra de Antonio como vacía, como que tiene pocos cuadros, sino todo lo contrario. Y es que cada cuadro que hace es como una época de otro pintor. Ahí yo creo que él encuentra la verdad del arte. O sea, él encuentra de repente que puede apropiarse de la imagen de la realidad y puede sobre todo elegir qué partes de la realidad a él le interesan. Su itinerario no ha sido lineal, hay en él una evolución y se puede percibir también un proceso progresivo de despojamiento, de decantación. Yo creo que lo ha logrado a base de tenacidad, de trabajo y también de lucidez. Y por otro lado es un artista que ha escapado a las limitaciones de lo doctrinario. Y lo ha hecho progresivamente, es decir, lo ha hecho desde los 14 años, pero cada vez ha sido más consciente del peso de la verdad en la realidad, ¿no? Realmente lo que pasa es que hay que entrar en una habitación en donde hay un solo cuadro de Antonio López, un cuadro o dos, y quedarse allí meditando, y poco a poco se va imponiendo a nosotros algo religioso. Extraño. Quizá exagero, pero bueno, los artistas tenemos todo el derecho a exagerar nuestras emociones y por eso salen ciertas cosas que no están mal.